No te la vas a llevar. Rugió la voz de don Alejandro, firme, profunda, quebrándose apenas por la rabia. La lluvia golpeaba el techo de lámina como si el cielo se estuviera cayendo a pedazos. El tronar de los relámpagos iluminaba por instantes la pequeña casa de madera, revelando una escena que nadie en el pueblo hubiera imaginado. María, pálida, con el cabello pegado al rostro por el sudor, abrazaba a su bebé recién nacida contra el pecho. La niña lloraba con un llanto agudo, desesperado, que se mezclaba con o grito dovento. Frente a ellas, con los ojos inyectados de odio y miedo, estaba Julián, el hombre que la había abandonado cuando supo del embarazo, ahora empuñando una pistola que temblaba en su mano. Ese bebé es mío, escupió. Mío. Y no voy a dejar que crezca con el apellido de otro. La mirada de María iba de la pistola al rostro de don Alejandro, que se había interpuesto entre ella y Julián. El hacendado estaba empapado, la camisa pegada al torso, el sombrero tirado en el suelo, pero su postura seguía siendo imponente. No tenía arma. Solo sus manos vacías, y una determinación feroz. Te fuiste cuando más te necesitaba, dijo María, con la voz rota, pero firme. No quisiste saber de nosotras, ¿por qué ahora? Un trueno estremeció la noche. La luz titilante de una vela se apagó y por un segundo todo quedó a oscuras. Solo se veía, a través de la ventana, el destello lejano de los rayos. Porque no sabía que ibas a enredarte con él, Julián señaló a Alejandro con la pistola. El gran hacendado, ¿no? El que compra tierras, voluntades y mujeres. Don Alejandro apretó la mandíbula. Dio un paso al frente. Un paso más y disparo, cabrón, siseó Julián. El corazón de María latía tan fuerte que sentía que se le iba a salir por la boca. La bebé seguía llorando, ajena a la tragedia que se estaba formando alrededor de ella. Escúchame, Julián, dijo Alejandro, alzando las manos despacio. No tienes idea de lo que estás haciendo. Estás nervioso, mojado, armado y borracho. Baja el arma. Hablamos. Como hombres. ¿Hombres? Rió Julián, una risa rota, peligrosa. Tú y yo no somos iguales, hacendado. Tú tienes todo, yo no tengo nada. Ni siquiera a mi hija. La palabra hija se quedó flotando en el aire. María cerró los ojos por un momento, sintiendo el peso de esa verdad. Sí, biológicamente era su hija, pero él nunca la había querido. Ni a ella. Un rayo iluminó de nuevo la escena. Ese destello fue suficiente para que María viera algo que le congeló la sangre. Los dedos de Julián se apretaban más fuerte en el gatillo. Y entonces, todo pasó muy rápido. Un ruido afuera. Un caballo relinchando. Un golpe de viento que abrió la puerta de par en par. La lluvia se metió con furia en la casa. La vela rodó por el suelo. María, aléjate de él, gritó don Alejandro. Pero antes de que ella pudiera moverse, el sonido seco del disparo cortó la noche. ¡Van! El cuerpo de alguien cayó al suelo. El llanto de la bebé se volvió aún más desesperado. La respiración de María se trabó en su garganta. Y el mundo se detuvo. Horas antes de ese disparo, nadie hubiera imaginado que la noche terminaría así. El sol apenas comenzaba a esconderse cuando María caminaba por el sendero de tierra, con una canasta de ropa sobre la cadera y el vientre pesándole más que nunca. Aunque el embarazo ya estaba en sus últimas semanas, tenía que seguir trabajando. No había de otra. Nadie le regalaba nada. Las mujeres del pueblo murmuraban cuando ella pasaba. Pobrecita, tan joven. Pobrecita no. Bien sabía lo que hacía. Y el fulano que la dejó, ya ni viene por aquí. Más le vale, porque si lo agarro, le digo sus verdades. María fingía no escuchar. Caminaba con la vista en el suelo, tragándose las lágrimas, apretando los dientes. Si algo había aprendido en esos meses, era a soportar. Cuando llegó a su pequeña casa, se sentía mareada. Dejó la canasta sobre la mesa, se sentó en la cama y respiró hondo. Tranquila, mi amor, dijo, acariciando su vientre. Ya falta poquito. No te me adelantes, ¿sí? Todavía no estoy lista.
Aunque en el fondo, la verdad era otra, nunca se sintió lista. Ni para ser madre, ni para estar sola, ni para cargar con la vergüenza que el pueblo le había colgado como una cruz. Fue entonces cuando escuchó, a lo lejos, el trote de un caballo. Al principio no le dio importancia. Muchos pasaban por el camino rumbo a la hacienda grande, la de don Alejandro. Pero ese sonido no se apagaba. Al contrario, se acercaba, cada vez más, directo hacia su casa. María se levantó, curiosa y nerviosa, y salió a la puerta. El viento levantó un poco su falda, el cielo se estaba nublando, y el olor a lluvia ya se sentía en el aire. El caballo se detuvo justo frente a su casa. Era un animal imponente, negro, brillante. Sobre él, un hombre de espalda ancha, camisa blanca, chaleco oscuro, sombrero bien puesto. Sus manos sujetaban las riendas con seguridad. Cuando el hombre levantó la mirada, los ojos de María se encontraron con los de él. Fueron solo unos segundos, pero bastaron para cambiarlo todo. Buenas tardes, dijo él, con voz grave. ¿Tú eres María? El corazón de ella dio un vuelco. No tenía ni idea de que ese hombre, ese desconocido, sería el mismo que horas después se pondría entre una pistola y su bebé. El mismo hacendado que, sin saberlo aún, estaba a punto de desatar la noche más peligrosa, dolorosa y decisiva de toda su vida. El caballo resopló frente a la casa. El viento movió las ramas secas. María sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sí, yo soy María, respondió al fin, con la voz temblorosa. El hombre bajó del caballo con calma. Cada paso suyo parecía seguro, firme, como si no conociera el miedo. Se quitó el sombrero en señal de respeto. Me llamo Alejandro Montes, dijo. Soy el dueño de la hacienda grande. María sintió que el corazón casi se le detenía. El hacendado, aquí, por mí. Yo no le debo nada, señor, si viene por el atraso del agua, yo voy a pagar, se lo juro, balbuceó, nerviosa. Don Alejandro la miró de pies a cabeza. Sus ojos se detuvieron, sin disimulo, en el vientre a punto de estallar. No había juicio en su mirada, solo una profunda preocupación. No vengo por dinero, respondió. Vengo porque alguien me habló de ti. Eso la inquietó aún más. ¿Quién? Susurró. Una mujer del pueblo, dijo que trabajas hasta desmayarte, que estás sola, y que nadie se hace responsable de ti ni del bebé que viene en camino. María apretó los labios. El orgullo le ardía en el pecho. No necesito lástima, dijo. Me las he arreglado sola todo este tiempo. Eso no está en duda, respondió él. Pero nadie debería enfrentar algo así en soledad. Silencio. El cielo comenzó a oscurecerse con rapidez. El primer trueno retumbó a lo lejos. ¿Puedo pasar?, preguntó don Alejandro. María dudó. Nadie importante había cruzado nunca esa puerta. Pero algo en su voz, en su forma de mirarla, la desarmó. Pase, dijo al fin. Dentro de la casa, la pobreza no podía ocultarse. Una cama sencilla, una mesa vieja, una cocina de carbón apagada. Don Alejandro miró todo con atención. Nada de desprecio. Nada de burla. Aquí vas a parir, murmuró, casi para sí mismo. María se tensó. Aquí voy a traer a mi hija al mundo, sí, respondió. No tengo a dónde más ir. Don Alejandro la miró fijamente. Eso puede cambiar, si tú quieres. Ella sintió un nudo en la garganta. ¿Qué está diciendo? Que te vayas a la hacienda, dijo directo. Allá hay doctor, partera, comida, techo firme, trabajo ligero. Y nadie te va a señalar. María dio un paso atrás. ¿Y por qué haría eso por mí?, preguntó, con desconfianza. Usted no me conoce. Don Alejandro respiró hondo. Porque yo también estuve solo alguna vez, y nadie volvió por mí. Sus palabras cayeron como una piedra en el silencio. María sintió, por primera vez en meses, que alguien la miraba como persona, no como un error. Pero entonces, el recuerdo de Julián le atravesó el pecho como una daga. El papá de mi hija no sabe que usted existe, susurró.
¿Y si se entera? Don Alejandro endureció el rostro. ¿Te hizo daño? María no respondió. Bajó la mirada. Fue suficiente. Nadie te va a tocar mientras estés bajo mi techo, dijo él, con voz firme. Nadie. Otra contracción la obligó a llevarse una mano al vientre. ¡Ah! Se quejó. Don Alejandro se acercó de inmediato. ¿Te duele? Desde la mañana, pero se me pasa, mintió. Él no le creyó. No estás bien, María. Y ese bebé tampoco si sigues esforzándote así. Silencio. La lluvia comenzó a caer. Gota a gota. Como si el destino ya estuviera marcando el ritmo de lo que venía. No quiero ser una carga, dijo ella, con la voz rota. Don Alejandro se agachó frente a ella, sin importarle el polvo del suelo. No eres una carga. Eres una mujer valiente, y vas a ser madre. Eso merece respeto. Todo el respeto. Los ojos de María se llenaron de lágrimas. Nadie me había hablado así, nunca. Don Alejandro se levantó. Prepárate. Esta misma noche te llevo a la hacienda. ¿Esta noche? Se asustó. ¿Y si él aparece? Don Alejandro la miró a los ojos. Si aparece, me haré cargo. Fue entonces cuando, a lo lejos, se escuchó otro trueno, más cercano. Y entre el sonido de la lluvia, un relincho diferente. Uno que no era el del caballo de don Alejandro. María palideció. Es él, susurró. Don Alejandro frunció el ceño. ¿Quién? Julián. Y sin que ninguno de los dos pudiera hacer nada. Una sombra se recortó frente a la ventana. La puerta crujió. Y la noche, apenas estaba comenzando. La puerta se abrió de golpe. El viento metió la lluvia dentro de la casa como si quisiera ahogar cada rincón. La llama de la vela tembló, luchando por no apagarse. María dio un paso atrás, apretando el vientre instintivamente. Julián estaba ahí. Empapado. La camisa abierta. Los ojos desorbitados. El aliento pesado. Olía a alcohol, a rabia, a desesperación. Así que, dijo con una sonrisa torcida. No estabas tan sola como decías. Sus ojos se clavaron de inmediato en don Alejandro. El aire se volvió espeso. Peligroso. Lárgate, ordenó don Alejandro, sin subir la voz. Esta no es tu casa. Julián soltó una carcajada amarga. No, pero ella sí es mía. María sintió que el estómago se le retorcía. No me hables así, dijo, juntando valor. Tú me dejaste. Me negaste. Me borraste de tu vida. Julián avanzó un paso. Me asusté, murmuró, pero enseguida su rostro se endureció. Pero eso no te daba derecho de meterte con él. Don Alejandro se interpuso. Ya basta. No tienes derecho a reclamar nada. Te fuiste cuando ella te necesitaba. Julián lo empujó con fuerza. Tú no te metas. Esto no es asunto tuyo, hacendado. Don Alejandro apenas retrocedió un paso. Su mirada se volvió fría. Desde que ella aceptó mi ayuda, si es asunto mío. María sintió una mezcla de alivio y terror. Julián, por favor, vete, suplicó. No quiero problemas. Él la miró, y por un segundo pareció dudar. Pero entonces vio el vientre, y algo oscuro se quebró dentro de él. Ese hijo iba a ser mío, susurró. Y tú me lo quitaste. No me quitaste nada, contestó María entre lágrimas. Tú me abandonaste. Silencio. Solo la lluvia. Solo el latido desesperado del corazón de María. Julián metió la mano dentro de su chaqueta. Don Alejandro reaccionó al instante. María, atrás. Gritó. El metal brilló con la luz del relámpago. La pistola. Todo pasó en cámara lenta. María quiso moverse, pero una contracción brutal la dobló de dolor. ¡Ah! Gritó. ¿Te duele? Preguntó Julián, confundido. Está por nacer, dijo ella, con la respiración entrecortada. Julián bajó el arma lentamente. ¿Qué? La sangre de don Alejandro se heló. María, dijo,
acercándose con cuidado. Mírame. Respira. Tranquila. Otra contracción la hizo gritar con más fuerza. No, no ahora, lloró ella. No aquí. Julián retrocedió un paso. La realidad lo golpeó sin piedad. Yo no sabía. Siempre fue así contigo, dijo María, entre sollozos. Nunca supiste nada. La pistola cayó de su mano. Por un instante, pareció que el peligro se había ido. Pero entonces... ¡ah! Gritó María con otra ola de dolor. Ya viene. El pánico se apoderó de todos. Tenemos que sacarte de aquí, dijo don Alejandro. Ahora mismo. No, no puedo caminar, jadeó ella. Me tiemblan las piernas. Otro relámpago iluminó a Julián, que volvía a mirar el arma en el suelo. Y la duda, el miedo, la culpa, se retorcieron dentro de él como serpientes. Sí, si nace, susurró. Ya no habrá vuelta atrás. Don Alejandro lo miró con rabia. No te atrevas. Pero Julián ya se estaba agachando. María lo vio. No. Gritó. Por favor, no. El disparo rompió la noche. Van. Don Alejandro se lanzó sobre María en el acto. El impacto sacudió el aire. El cuerpo de Julián salió despedido hacia atrás, golpeando contra la pared. La pistola rodó por el piso. Silencio absoluto. Solo la lluvia. Solo el llanto desesperado de María. ¿Don Alejandro? Susurró. ¿Está vivo? Él levantó la mirada lentamente. Tenía sangre en el hombro. Pero seguía de pie. Vámonos, ahora, dijo con los dientes apretados. Desde el suelo, Julián gemía, herido. No, no me dejes, murmuró. María dudó. Don Alejandro la cargó en brazos. Tu hija es lo primero. Y así, bajo la lluvia, con el peligro aún respirándoles en la espalda, salieron rumbo a la hacienda, sin saber que esa noche apenas estaba empezando, ni que el parto, ni que el destino, ni que Julián, aún tenían su última palabra. El caballo galopaba como si también supiera que la vida de dos almas pendía de un hilo. Don Alejandro sostenía las riendas con una mano, y con la otra protegía el cuerpo tembloroso de María contra su pecho. Aguanta, aguanta conmigo, ya casi llegamos, le repetía al oído, empapado en sudor y sangre. María no respondía. Sus labios estaban pálidos. Sus dedos se aferraban al chaleco de don Alejandro con la fuerza de quien no quiere soltarse de la vida. No, no puedo más. Sollozó de pronto. Me voy a morir. Don Alejandro sintió que el mundo se le venía encima. No digas eso, ordenó. No te me vayas. No esta noche. No ahora. Otra contracción brutal la sacudió. ¡Ah! Gritó. Me parte en dos. El caballo relinchó. Las luces de la hacienda aparecieron a lo lejos, borrosas entre la cortina de agua. Doctor. Partera. Auxilio. Gritó don Alejandro, apenas cruzaron el portón. Los peones salieron corriendo. La partera, una mujer mayor de mirada firme, se acercó de inmediato. Está pariendo, dijo al tocar el vientre de María. Rápido, al cuarto. María fue colocada sobre una cama amplia, con sábanas limpias. El dolor la hacía temblar como hoja. Respira, hija, le dijo la partera. Respira conmigo, lento, despacio. Pero María no podía. No siento las piernas, susurró. No siento nada. El doctor llegó corriendo, revisó a María con rapidez, frunció el ceño. Está perdiendo mucha sangre, murmuró. El disparo, el estrés, el parto adelantado, todo se complicó. Don Alejandro escuchó esas palabras como si alguien lo hubiera apuñalado por dentro. Sálvela, dijo con voz rota. Se lo ruego. El doctor dudó un segundo. Voy a intentar salvar a las dos, pero si hay que elegir. El silencio cayó como un golpe seco. María abrió los ojos de golpe. No, susurró.
A mi hija, salve a mi hija. Don Alejandro se acercó de inmediato. No hables así, dijo, tomando su mano. Vas a salir bien. Las dos. María lo miró por primera vez sin miedo, sin vergüenza, sin barreras. Sí, si no lo logro, dijo apenas. No deje que nadie le haga daño, prométame que va a cuidarla. Las lágrimas brotaron de los ojos de don Alejandro. Te lo prometo, respondió. Con mi vida. La partera dio la orden. Ahora. Empuja. María gritó. Gritó con toda el alma. Con todo el dolor. Con todo el miedo. Con todo el amor que aún no conocía. Ah. El tiempo se hizo eterno. El sudor corría por su frente. Sus fuerzas se acababan. No puedo, sollozó. Ya no puedo. Don Alejandro apretó su mano. Sí puedes. Tú eres más fuerte de lo que crees. Y entonces, un llanto. Débil. Primero. Luego, más fuerte. Más claro. Más vivo. Es una niña. Exclamó la partera. El mundo se detuvo. El llanto de la bebé llenó la habitación. Don Alejandro cayó de rodillas. Gracias, gracias a Dios. Pero la alegría duró apenas un segundo. María no reaccionaba. ¿María? Dijo él, alarmado. María, mírame. El doctor revisó con urgencia. La presión cayó, se está yendo. No, gritó don Alejandro. No se la lleve. María abrió los ojos por última vez. Mi hija, susurró. Don Alejandro acercó a la bebé a su rostro. Aquí está bien, está viva, gracias a ti. María sonrió débilmente. Entonces, ya puedo, descansar. Sus ojos se cerraron. María, gritó él, sacudiéndola. María, respira. La partera hizo la señal de la cruz. Virgencita, no. El doctor luchó durante minutos eternos. El llanto de la bebé no se detenía. Y justo cuando todo parecía perdido, María inhaló con fuerza. Un suspiro profundo. Como si regresara del borde del abismo. Está viva, dijo el doctor, incrédulo. Contra todo pronóstico, está viva. Don Alejandro se cubrió el rostro con las manos. Lloró. No de dolor. De agradecimiento. Pero afuera. La noche no había terminado. Un peón entró corriendo, empapado. Patrón. Gritó. Julián, el hombre herido, no está donde lo dejamos. Don Alejandro levantó el rostro lentamente. ¿Cómo que no está? Desapareció, dijo el peón. Y dejó esto tirado. Le entregó algo manchado de lodo. Don Alejandro abrió la mano. Era un pedazo de papel, con una frase escrita a mano, temblorosa. Esa niña no va a vivir tranquila jamás. El terror volvió a caer sobre la hacienda. Don Alejandro miró a María, inconsciente, y a la bebé en brazos de la partera. Sobre mi cadáver, susurró con furia. Y sin saberlo aún. La guerra apenas estaba comenzando. La lluvia caía con furia. El caballo galopaba como si también supiera que la vida de dos almas pendía de un hilo. Don Alejandro sostenía las riendas con una mano, y con la otra protegía el cuerpo tembloroso de María contra su pecho. Aguanta, aguanta conmigo, ya casi llegamos, le repetía al oído, empapado en sudor y sangre. María no respondía. Sus labios estaban pálidos. Sus dedos se aferraban al chaleco de don Alejandro con la fuerza de quien no quiere soltarse de la vida. No, no puedo más. Sollozó de pronto. Me voy a morir. Don Alejandro sintió que el mundo se le venía encima. No digas eso, ordenó. No te me vayas. No esta noche. No ahora. Otra contracción brutal la sacudió. ¡Ah! Gritó. Me parte en dos. El caballo relinchó. Las luces de la hacienda aparecieron a lo lejos, borrosas entre la cortina de agua. Doctor. Partera. Auxilio. Gritó don Alejandro, apenas cruzaron el portón.
Los peones salieron corriendo. La partera, una mujer mayor de mirada firme, se acercó de inmediato. «Está pariendo», dijo al tocar el vientre de María. «Rápido, al cuarto». María fue colocada sobre una cama amplia, con sábanas limpias. El dolor la hacía temblar como hoja. «Respira, hija», le dijo la partera. «Respira conmigo, lento, despacio». Pero María no podía. «No siento las piernas», susurró. «No siento nada». El doctor llegó corriendo, revisó a María con rapidez, frunció el ceño. «Está perdiendo mucha sangre», murmuró. El disparo, el estrés, el parto adelantado, todo se complicó. Don Alejandro escuchó esas palabras como si alguien lo hubiera apuñalado por dentro. «Sálvela», dijo con voz rota. «Se lo ruego». El doctor dudó un segundo. «Voy a intentar salvar a las dos, pero si hay que elegir». El silencio cayó como un golpe seco. María abrió los ojos de golpe. «No», susurró. «A mi hija, salve a mi hija». Don Alejandro se acercó de inmediato. «No hables así», dijo, tomando su mano. «Vas a salir bien». Las dos. María lo miró por primera vez sin miedo, sin vergüenza, sin barreras. «Sí, si no lo logro», dijo apenas. «No deje que nadie le haga daño, prométame que va a cuidarla». Las lágrimas brotaron de los ojos de don Alejandro. «Te lo prometo», respondió. «Con mi vida». La partera dio la orden. «Ahora. Empuja». María gritó. Gritó con toda el alma. Con todo el dolor. Con todo el miedo. Con todo el amor que aún no conocía. Ah. El tiempo se hizo eterno. El sudor corría por su frente. Sus fuerzas se acababan. «No puedo», sollozó. «Ya no puedo». Don Alejandro apretó su mano. «Sí puedes. Tú eres más fuerte de lo que crees». Y entonces, un llanto. Débil, primero. Luego, más fuerte. Más claro. Más vivo. «Es una niña», exclamó la partera. El mundo se detuvo. El llanto de la bebé llenó la habitación. Don Alejandro cayó de rodillas. «Gracias, gracias a Dios». Pero la alegría duró apenas un segundo. María no reaccionaba. «¿María?», dijo él, alarmado. «María, mírame». El doctor revisó con urgencia. La presión cayó, se está yendo. «No», gritó don Alejandro. «No se la lleve». María abrió los ojos por última vez. Mi hija», susurró. Don Alejandro acercó a la bebé a su rostro. «Aquí está bien, está viva, gracias a ti». María sonrió débilmente. «Entonces, ya puedo descansar». Sus ojos se cerraron. «María», gritó él, sacudiéndola. «María, respira». La partera hizo la señal de la cruz. «Virgencita, no». El doctor luchó durante minutos eternos. El llanto de la bebé no se detenía. Y justo cuando todo parecía perdido, María inhaló con fuerza. Un suspiro profundo. Como si regresara del borde del abismo. «Está viva», dijo el doctor, incrédulo. Contra todo pronóstico, está viva. Don Alejandro se cubrió el rostro con las manos. Lloró. No de dolor. De agradecimiento. Pero afuera. La noche no había terminado. Un peón entró corriendo, empapado. «Patrón», gritó. «Julián, el hombre herido, no está donde lo dejamos». Don Alejandro levantó el rostro lentamente. «¿Cómo que no está?». «Desapareció», dijo el peón. «Y dejó esto tirado». Le entregó algo manchado de lodo. Don Alejandro abrió la mano. Era un pedazo de papel, con una frase escrita a mano, temblorosa. «Esa niña no va a vivir tranquila jamás». El terror volvió a caer sobre la hacienda. Don Alejandro miró a María, inconsciente, y a la bebé en brazos de la partera. «Sobre mi cadáver», susurró con furia. Y sin saberlo aún. La guerra apenas estaba comenzando.
El amanecer llegó sin paz. La hacienda estaba en silencio, pero no era un silencio tranquilo, era un silencio cargado de miedo, de sospechas, de preguntas que nadie se atrevía a decir en voz alta. María despertó sobresaltada. «Mi hija», gritó. Ahí estaba, dormida, envuelta en mantas, respirando suave. María soltó el aire con un sollozo. Don Alejandro estaba sentado en una silla junto a la cama. No había dormido. Sus ojos estaban rojos, hundidos, y su rostro, más duro que nunca. «Se fue», dijo él en voz baja. «Buscamos toda la madrugada. Julián desapareció otra vez». María tragó saliva. Él dijo algo, antes de huir, susurró. «Algo sobre usted, y sobre mi hija». Don Alejandro no respondió de inmediato. Se levantó lentamente. Caminó hasta la ventana. Miró los campos. «Hay cosas del pasado que uno entierra tan hondo, que cree que ya no pueden volver», dijo por fin. María sintió un nudo en el pecho. «¿Qué es lo que no me está diciendo?» Don Alejandro apretó la mandíbula. «Nada que puedas entender ahora. No me trate como a una niña». Estalló ella, con lágrimas en los ojos. «Mi hija está en peligro. Yo tengo derecho a saber la verdad». El silencio se volvió denso. Él la miró por fin. «Hace muchos años», dijo con voz grave. «Yo amé a una mujer como nunca he amado a nadie». El corazón de María dio un vuelco. Se llamaba Isabel. María frunció el ceño. «Mi madre también se llamaba Isabel». Don Alejandro se quedó rígido. «¿Qué dijiste?» «Mi mamá, se llamaba Isabel», repitió, nerviosa. «Murió cuando yo tenía 8 años». Don Alejandro retrocedió un paso. Su rostro perdió el color. «¿De dónde era ella?» «De este pueblo», respondió María. Todos la conocían como Doña Isabel, la costurera. El mundo se detuvo. Don Alejandro sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. «No», susurró. «No puede ser». «¿Qué pasa?», preguntó María, con el corazón acelerado. Don Alejandro se acercó lentamente a la cama, y se arrodilló. «María», dijo con la voz rota. «Isabel, fue el amor de mi vida». María sintió que el aire le faltaba. «Eso no es posible. Nos íbamos a casar», continuó él. «Pero una noche, desapareció. Me dijeron que se había ido del pueblo con otro hombre. Yo la busqué durante años, nunca la encontré». Las manos de María comenzaron a temblar. «Mi mamá nunca huyó con nadie», susurró. «Ella me decía que el hombre al que amaba, la había abandonado sin explicación». Las piezas comenzaron a chocar unas con otras, de forma brutal. Don Alejandro cubrió su rostro con las manos. «Entonces», murmuró. «Nos mintieron a los dos». María negó con la cabeza, llorando. «No, no puede ser». Don Alejandro levantó la mirada, y clavó los ojos en la bebé. «Sí, Isabel fue tu madre». El corazón de María latía como un tambor. «Entonces usted». Don Alejandro cerró los ojos. «Yo soy tu padre». El mundo estalló en pedazos. «No», gritó María. «Eso es una locura». «Ojalá lo fuera», susurró él. «Pero todo encaja, las fechas, el lugar, su nombre, tus ojos». María rompió en llanto. «Entonces», dijo con la voz quebrada. «Todo este tiempo, yo no sabía quién eras», dijo él. «Te ayudé porque vi a una mujer abandonada, no porque supiera la verdad». Ella lo miró con terror. «¿Mi hija también está ligada a ese pasado?» Don Alejandro asintió lentamente. «Y ahora entiendo por qué Julián dijo que esa niña era la clave». María sintió que el miedo regresaba con más fuerza. «Entonces, ¿mi hija es su nieta?» Don Alejandro no pudo responder. Las lágrimas lo traicionaron. Bajó la cabeza. Sí. El silencio fue absoluto. Solo el suave respirar de la bebé rompía la habitación. María sintió náuseas. Vértigo. Un dolor profundo. «Yo me enamoré de usted sin saberlo», susurró.
Yo me sentí protegida por usted, y ahora me dice que nunca ocurrió nada entre nosotros, dijo él con rapidez. Y nunca ocurrirá. Tú eres mi hija. Y ella es mi sangre. María giró el rostro. Toda mi vida fue una mentira, dijo. Y ahora mi hija está en peligro, por algo que ocurrió antes de que yo naciera. De pronto, un peón entró corriendo. Patrón, gritó. Tenemos noticias de Julián. Don Alejandro se puso de pie de inmediato. ¿Dónde está? Anoche lo vieron cerca del río, con un hombre forastero. Dicen que estaba negociando algo. María sintió que el corazón se le salía del pecho. ¿Negociando qué? El peón dudó. A la niña. El terror cayó como una sentencia. Don Alejandro apretó los puños. Que Dios me perdone, susurró. Pero esta vez, Julián no va a volver a escapar. Y sin saberlo, ya no solo luchaban por sobrevivir, ahora luchaban por una verdad que podía destruirlos por completo. La tarde cayó pesada sobre la hacienda. El aire se sentía espeso, como si algo malo estuviera a punto de ocurrir. María no se separaba de su hija ni un segundo. La tenía contra el pecho, respirando su olor, memorizando cada pequeño gesto, como si una fuerza invisible le gritara que el tiempo se estaba acabando. No te voy a soltar, susurró. Nadie te va a tocar, mi amor, nadie. Don Alejandro había duplicado a los hombres en guardia. Patrullaban los alrededores armados, atentos a cualquier sombra, a cualquier ruido extraño. Julián no va a atacar de frente, dijo uno de los capataces. Ese hombre se mueve como rata, por debajo. Don Alejandro asintió. Y justamente por eso, es el más peligroso. Mientras tanto, en el cuarto, María caminaba de un lado a otro con la bebé en brazos. Todo esto es mi culpa, decía entre lágrimas. Si yo no me hubiera quedado, si no me hubiera enamorado, si no hubiera tenido a esta niña. La puerta se abrió despacio. No digas eso, dijo una voz suave. Era Rosa, la cocinera. Una mujer mayor, de mirada dulce, que había sido como madre para medio pueblo. Tu hija es una bendición, dijo. Y nadie tiene derecho a arrebatártela. María asintió, limpiándose las lágrimas. Rosa, ¿usted cree que Julián regrese? Rosa dudó apenas un segundo. Ese tipo no se va a rendir fácil. María tragó saliva. Tengo miedo. Rosa se acercó y la abrazó. No está sola, hija, aquí todos vamos a cuidarlas. Pero en sus ojos, había algo distinto. Algo que María no supo interpretar. La noche llegó. Las antorchas iluminaban los pasillos. Todo parecía en calma. Demasiada calma. Y fue entonces, cuando sucedió. Un grito desgarrador rompió el silencio. ¡Fuego! ¡Fuego en los corrales! Los hombres corrieron de inmediato hacia el lado opuesto de la casa. Es una distracción, gritó don Alejandro. María, no salgan del cuarto. Pero ya era tarde. Rosa tomó a María del brazo con urgencia. Rápido. Por aquí, dijo. El humo va a llegar hasta acá. María, en shock, obedeció. Corrían por un pasillo trasero, envueltas en sombras. ¿A dónde vamos? Jadeó María. Al sótano, hay una salida secreta, respondió Rosa. El corazón de María latía desbocado. Algo no estaba bien. Demasiado rápido. Demasiado calculado. Y entonces, al fondo del pasillo, una silueta las esperaba. Muy bien, Rosa, dijo una voz conocida. Julián. María gritó. No. Rosa se soltó de ella. Bajó la mirada. Perdóname, hija, susurró. Me obligaron. Las piernas de María temblaron. ¿Tú nos vendiste? Julián avanzó, sonriendo. Siempre supe que iba a necesitar a alguien de adentro. María retrocedió como pudo, apretando a su hija contra el pecho. No te la voy a dar, tembló. Tendrás que matarme primero. Eso no estaba en el trato, respondió Julián, pero su mirada se oscureció.
aunque no tendría problema en hacerlo. De pronto, suéltalas, desgraciado. El disparo explotó en el pasillo. Julián giró de golpe. La bala rozó su hombro. Don Alejandro apareció al fondo del pasillo, con el arma en alto. Se acabó, Julián, no puedes huir más. Julián rió, herido. ¿De verdad creíste que era por dinero? Escupió. Esto es personal, Alejandro. Rosa cayó de rodillas, llorando. Yo no quería, yo solo debía mucho dinero. Don Alejandro no la miró. Después hablaremos de ti. Julián apuntó a María. Dame a la niña, o disparo. María cerró los ojos, llorando. Máteme, susurró. Pero no la toque. Y entonces, un disparo más fuerte que los demás. Pero esta vez, no vino de don Alejandro. Julián cayó al suelo de rodillas, soltando un grito de dolor. La sangre brotaba de su costado. Todos giraron. En la entrada lateral del pasillo, estaba Tomás, el capataz de la hacienda. No iba a dejar que te la llevaras, bastardo, dijo con rabia. Julián lo miró con odio. Tú también estabas metido. Tomás escupió al suelo. Yo solo fingí ayudarte, para traicionarte en el momento justo. Don Alejandro entendió todo de inmediato. Siempre fuiste tú quien me pasaba los avisos, murmuró. Tomás asintió. Nunca iba a permitir que una criatura pagara por los pecados de los adultos. Don Alejandro avanzó y desarmó a Julián de una patada. El hombre cayó de espaldas. Herido. Derrotado. Pero no vencido. Porque antes de perder el conocimiento, sonrió. No ganaste nada. Alejandro, susurró. La verdadera bomba, aún no ha explotado. Cerró los ojos. Los hombres lo amarraron de inmediato. María cayó de rodillas, temblando. Ya pasó, susurraba una y otra vez. Ya pasó. Don Alejandro la abrazó con fuerza. No, hija, dijo en voz baja. Esto, apenas va a empezar. La celda estaba fría, oscura, oliendo a humedad y a derrota. Julián permanecía sentado en el suelo, con la espalda recargada en la pared de piedra. Tenía el rostro pálido por la pérdida de sangre, pero en sus labios, seguía dibujada esa sonrisa torcida que tanto miedo provocaba. Don Alejandro entró con paso firme. Se terminó tu juego, dijo. Esta vez no hay salida. Julián soltó una risa baja. ¿De verdad crees que ya ganaste? Don Alejandro no respondió. Lo miró con desprecio. Habla, ordenó. ¿Qué sabes sobre la niña? Julián alzó lentamente la mirada. Tú ya lo sabes, susurró. Esa criatura no solo es tu nieta por parte de María. El corazón de don Alejandro dio un golpe brutal. ¿Qué estás diciendo? Que también es tu sangre, por otro lado. El mundo se quebró en silencio. Mientes, dijo don Alejandro con la voz rota. Eso es imposible. Julián soltó una carcajada ahogada, que terminó en tos. ¿Recuerdas a Estela? Don Alejandro retrocedió un paso. Ese nombre venía de un pasado que había jurado enterrar para siempre. Ella también quedó embarazada, hace más de 20 años, continuó Julián. Y tú también la dejaste, sin saberlo. El aire se volvió irrespirable. Tú, susurró don Alejandro. Tú eres. Tu hijo, escupió Julián. El hijo que nunca reconociste. El que creció odiando tu apellido mientras tú te hacías poderoso. El hacendado sintió que el pecho se le rompía por dentro. Entonces tú y María, primos, respondió Julián con una mueca amarga. Y esa niña es el resultado de 2 errores de tu pasado. Don Alejandro cayó de rodillas. Dios mío. Por eso tenía que destruirte, continuó Julián. No por dinero. No por celos. Por justicia, por venganza. Las lágrimas resbalaron por el rostro de don Alejandro. Todo esto, todo este infierno, por mi culpa. Julián sonrió débilmente. Ahora ya lo entiendes. En la habitación de María,
Ella mecía a su hija contra el pecho, tratando de calmarla. Sus manos temblaban. Su rostro estaba pálido, como si algo dentro de ella sintiera que la verdad se estaba acercando. Don Alejandro apareció en la puerta. No podía mirarla a los ojos. «Tenemos que hablar», dijo con la voz hecha pedazos. María sintió que el corazón se le hundía. «¿Qué pasó?», preguntó. «¿Ya terminó todo?». Don Alejandro cerró la puerta detrás de sí. Se acercó despacio. «Ojalá pudiera decirte que sí». María abrazó más fuerte a su hija. «¿Qué te dijo?». Don Alejandro respiró hondo. Julián no solo atacaba por rencor, atacaba por sangre. María frunció el ceño. «No entiendo». Él tragó saliva. «Él también es mi hijo». El mundo se inclinó. «¿Qué?», susurró María. «Entonces, ustedes eran primos», dijo. Sin saberlo. Sin culpa. Las manos de María empezaron a temblar sin control. «No, no, eso es mentira. Ojalá lo fuera». Las lágrimas rodaron por su rostro. «Entonces mi hija». Don Alejandro levantó la mirada con dolor. «Es hija de 2 líneas de sangre marcadas por el abandono, por el silencio, por mis errores». María gritó. Un grito profundo. Roto. Desgarrado. «Yo no pedí nacer así». Lloraba. «Yo no pedí amar así. Yo no pedí traer una hija a este infierno». La bebé también comenzó a llorar. Madre e hija unidas en dolor. Don Alejandro cayó de rodillas frente a ella. «Yo pagaré por todo, con mi vida si es necesario, pero no permitiré que el pecado de los padres destruya a esta niña». María lo miró con ojos llenos de rabia, miedo y amor confundido. «¿Cómo voy a vivir sabiendo esto?». «Como la mujer más fuerte que conozco», respondió. «Y yo estaré contigo, hasta el final». A lo lejos. En la celda húmeda. Julián sonreía. Porque ya había logrado su verdadero objetivo. No matar a la niña, sino destruirlos por dentro. La noticia corrió como pólvora por todo el pueblo. Julián, el hijo secreto del hacendado. María, la hija perdida. La bebé, marcada por 2 sangres rotas. Las miradas volvieron a ser crueles. Los murmullos, venenosos. Pero ahora ya no había vergüenza. Había rabia. Había dolor. Había una verdad imposible de seguir callando. María dejó de salir al patio. No quería oír a nadie. No quería ver a nadie. Solo existía su hija, y el miedo de no saber qué destino le esperaba. Una noche, mientras la mecía, habló en voz baja, con una calma que daba escalofríos. «No importa de dónde vengas, no importa lo que digan, tú vas a vivir, mi amor, aunque yo tenga que enfrentarme al mundo entero». Don Alejandro escuchaba desde la puerta. Esas palabras lo terminaron de romper. Al amanecer, fue a la celda. Julián estaba de pie, apoyado en los barrotes. «Viniste a suplicar», dijo con burla. «Por fin». Don Alejandro lo miró con una tristeza infinita. «Vine a decirte que voy a entregarte yo mismo a las autoridades de la capital». Julián frunció el ceño por primera vez. «¿Tan fácil te lavas las manos?». «No», respondió Alejandro. «Voy a decir quién eres. Voy a reconocer que soy tu padre. Y voy a cargar con mi culpa frente a todos». El silencio se volvió pesado. «Si hablas, perderás la hacienda», susurró Julián. «Perderás todo». «Ya lo perdí», dijo don Alejandro. «Perdí a 2 mujeres a las que debí proteger, y convertí a mi propio hijo en un monstruo». Julián apretó los barrotes con furia. «Yo soy así por tu culpa». «Lo sé», respondió. «Y por eso, no te abandonaré ahora». Julián rió, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. «Demasiado tarde, viejo». Ese mismo día, el pueblo entero fue llamado a la plaza. Don Alejandro subió al templete con el rostro pálido. María observaba desde lejos, escondida entre la gente, con su hija envuelta en rebozos. «Durante años», comenzó él. «He vivido sobre mentiras, silencios y cobardías.
Hoy vengo a confesarlo todo. Hubo murmullos. Julián, es mi hijo. María, también lo es. Y esa niña, es mi nieta por dos caminos que jamás debieron cruzarse en el olvido. El pueblo estalló. Es un escándalo. Una maldición. Sangre manchada. María estuvo a punto de caer. Pero entonces, don Alejandro levantó la voz con una fuerza que nadie esperaba. Esa niña es inocente. Rugió. Y quien la vuelva a señalar, se enfrenta a mí. Silencio total. Voy a entregar a mi hijo a la justicia, continuó. Y voy a renunciar a la mitad de mis tierras para fundar un hospital, una escuela, y una casa para madres solas. El pueblo quedó mudo. María no podía creerlo. No busco perdón, dijo don Alejandro. Busco reparar el daño, aunque me cueste todo. Y justo cuando todo parecía encaminarse, un disparo sonó desde el fondo de la plaza. ¡Van! Gritos. Caos. El cuerpo de don Alejandro se sacudió. La sangre comenzó a manar de su costado. María gritó desesperada. No. Un hombre intentaba huir entre la gente. Era un antiguo socio de Julián. El último favor. Don Alejandro cayó de rodillas. María corrió hacia él con su hija en brazos. No te vayas, lloró. No ahora. Don Alejandro sonrió débilmente. Tenía que cerrar el círculo, aunque fuera así. Va a vivir, gritaba el doctor entre la gente. Todavía respira. Pero en la celda, Julián escuchó los disparos. Y por primera vez, no sonrió. La plaza estaba sumida en el caos. Gritos. Llantos. Pasos corriendo sin rumbo. Don Alejandro yacía en el suelo, con la camisa empapada en sangre. El disparo lo había alcanzado de costado, muy cerca del corazón. El doctor presionaba con todas sus fuerzas, intentando detener la hemorragia. No se duerma. Le gritaba. No se vaya ahora, maldita sea. María cayó de rodillas a su lado, sin importar la gente, sin importar el escándalo, sin importar nada. No te vayas, suplicó entre sollozos. No me dejes sola otra vez, por favor. Don Alejandro la miró. Sus ojos ya no eran los del hacendado poderoso. Eran los de un padre, cansado, arrepentido, lleno de amor. Nunca estuviste sola, susurró. Nunca. María acercó a la bebé a su rostro. Mírala, lloró. Está aquí, viva, gracias a ti. Don Alejandro alzó la mirada hacia la niña. Una lágrima se deslizó por su mejilla. Hermosa, murmuró. Tan fuerte, como su madre. Sus ojos comenzaron a cerrarse. No, gritó María. Quédate conmigo. No te puedes ir ahora. El doctor gritó. Carga cardíaca. Ahora. El mundo se volvió un solo ruido. Silencio. Luego, un latido. Fuerte. Claro. Lo tenemos. Gritó el doctor. Sigue con vida. María cayó sobre su pecho, llorando sin parar. Gracias, gracias. Días después, don Alejandro despertó en una cama blanca. Débil. Lleno de vendas. Pero vivo. Lo primero que vio fue a María, sentada junto a él, dormida, con la bebé en brazos. Y entonces lo entendió. Había sobrevivido, para ver su redención. María, susurró. Ella despertó de inmediato. Estás vivo. Lloró, tomando su mano. Gracias a Dios. Don Alejandro sonrió débilmente. Tenía una promesa que cumplir. Ella lo miró en silencio. Mi hija, ¿está bien? María asintió. Está fuerte, como si supiera que venció a la muerte desde el primer día. Don Alejandro cerró los ojos un momento. Julián, susurró. ¿Qué pasó con él? María bajó la mirada. Confesó todo. Lo de la traición, lo del intento de secuestro, lo del asesino que te disparó. Fue condenado. De por vida. Don Alejandro exhaló con dolor. Era mi hijo. Sí, respondió María.
pero eligió la oscuridad. Tú, decidiste enfrentar la luz. Silencio. Yo me voy a ir de la hacienda, dijo ella, de pronto. Don Alejandro la miró, sorprendido. ¿Irte? Necesito que mi hija crezca lejos del odio, lejos del peso de los pecados, lejos de las miradas. Don Alejandro asintió lentamente. Te lo daré todo. Casa, dinero, protección. María negó. No quiero riquezas. Quiero paz. Don Alejandro sonrió con tristeza. Entonces, te daré lo único que realmente importa. Le extendió un documento. María lo leyó, y se quedó sin palabras. ¿Una escuela? ¿Un hospital para mujeres solas? Con tu nombre, dijo él. Para que ninguna vuelva a pasar lo que tú pasaste. Las lágrimas corrieron por el rostro de María. No sé si merezco tanto. Don Alejandro la miró con firmeza. Tú mereces el mundo. Meses después, en otro pueblo, lejos del escándalo, cerca del mar, María caminaba con su hija en brazos por la orilla. El atardecer pintaba el cielo de rojo y dorado. La niña reía. Vas a crecer libre, mi amor, susurró María. Sin cadenas, sin culpa, sin vergüenza. Una carta llegó esa tarde. De don Alejandro. Hija, sigo pagando mis errores ayudando a otras. La hacienda ya no es un lugar de poder, es un lugar de segundas oportunidades. Te amo. Y la amo. Para siempre. María cerró la carta con el corazón en paz. Por primera vez. No había miedo. No había soledad. No había pasado. Solo ella, su hija, y un futuro limpio. Porque la mujer que un día fue embarazada y sola, se convirtió en la madre de una niña nacida entre el dolor, pero destinada al amor. Y así, lo que nació desde la tragedia, terminó convirtiéndose en un milagro. Corazón roto, corazón rojo, si esta historia tocó tu corazón, no olvides seguir, apoyar y compartir el canal. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha, enigma de enamorar. Donde cada relato transforma el dolor en emoción pura.